Hola, buenas. Buenas tardes, buenos días. Como estamos en todo el mundo, buenas madrugadas también. Bueno, soy Leopoldo Ceballos, soy psicólogo. Estoy colegiado aquí en Madrid, trabajo en Madrid trabajando como terapeuta de terapia regresiva, terapeuta de pareja y psicólogo tradicional también. Estoy formado por José Luis Cabuli en terapia de vidas pasadas y, bueno, pues hoy vamos a hablar de los bloqueos. En esta conferencia vamos a hablar de aquello que no nos deja acceder a nuestro potencial. Antes de nada, quería agradecer a todos los asistentes el interés, ya sea de forma presencial, a distancia, en diferido, o un montón de formas, ¿no? Bueno, los bloqueos son elementos inconscientes que no están alineados con la voluntad. Se pueden definir como saboteadores o fuerzas adversas o diferentes cosas que se agrupan o se alinean para hacernos fallar en nuestro objetivo o para que no consigamos nuestros objetivos. Y además trabajan con diferentes estrategias. Parece como si tuviesen voluntad propia y en algunos casos es así. Pero las estrategias realmente se pueden diferenciar claramente y es un poco como lo vamos a enfocar. Eh, vamos a, vamos a orientarlo según aparecen desde que tenemos la idea de tomar una conciencia o de hacer un trabajo o simplemente de tomar una decisión hasta que la sanamos. Entonces, lo primero siempre surgen cuando aparece una oportunidad. Es decir, si no hay oportunidades, no surgen. Pero si existe una oportunidad de encontrar un nuevo trabajo, de encontrar una nueva pareja, un nuevo amor o de hacer una terapia, una sanación, bueno, pues empiezan a aparecer este tipo de elementos, ¿no? Que nos sabotean y nos fastidian el conseguirlo. Y bueno, pues lo primero es antes de decidir, antes de la decisión, antes de empezar a trabajar. Ahí se agrupan una serie de saboteadores y después tenemos otros saboteadores que bueno, se agrupan después de haber tomado la decisión. Pero antes de cualquier decisión empiezan a surgir ciertas cosas, ciertas fuerzas que nos alejan de ella. Como estas ponencias están centradas en terapia regresiva, vamos a orientarlo a una terapia real. Entonces, por ejemplo, antes de una terapia, yo me siento mal, estoy triste o tengo ansiedad o no consigo alcanzar mis objetivos, ¿no? Que esto suele ser también un motivo de consulta. Y después de esto, bueno, pues intento buscar algo, buscar ayuda. Y antes de la terapia, estos saboteadores lo que consiguen es que no alcancemos el momento de terapia o que llevemos a cabo las acciones necesarias para el momento de terapia. ¿Cómo funciona? Pues la primera estrategia que tienen es antes de actuar, es decir, antes de tomar cualquier decisión. Y se agrupan principalmente en pensamientos negativos, desconfianza o baja autoestima o pensamientos pesimistas y todos enfocados o a la terapia, por así decirlo, o si fueran otros objetivos, a esos otros objetivos. Por ejemplo, eso no va a funcionar. Y además muchas veces esto se oye en tercera persona, ¿no? Es decir, como si tuviésemos una personita, un homúnculo que se llama en psicología,
que nos dice cositas y a lo mejor nos habla en tercera persona. Oye, mira, eso no va a funcionar. Va a salir mal, no es lo que tú quieres. No vales para eso. Esa terapia no es para ti. Pero eso también, por ejemplo, se puede aplicar a cualquier trabajo, cualquier objetivo, ¿no? Bueno, hay mucha gente mejor que tú, es muy difícil, es muy caro, no vas a conseguirlo, no vas a poder concentrarte porque hay mucho ruido, porque cualquier cosa. Entonces, son mensajes agoreros que lo que nos hacen es alejarnos de nuestra capacidad de decidir. Porque esto surge casualmente cuando somos todos, vamos a tomar la decisión. O sea, antes de tomarla, simplemente cuando estamos barajando, por ejemplo, surge una oportunidad nueva o estoy mal en el trabajo y veo que están buscando personal en la empresa de enfrente. Y mi planteamiento, antes siquiera de tomar la decisión de mandar el currículum o de enviar la solicitud, bueno, pues en ese momento ya empiezo a rumiar, empiezo a pensar, ya digo, tanto en primera persona como en tercera persona, con mensajes muy negativos, de no vas a poder, esto no es para ti, esa empresa no es la adecuada, ¿por qué cambiarte de aquí? Aquí estás seguro. Bueno, cualquier cosa que nos impida tomar la acción. De hecho, este tipo de pensamientos y esas conductas son una causa de un motivo de consulta muy, muy frecuente en la terapia regresiva. Muchísima gente me llama y me dice, mira, es que llevo intentando cambiar de empleo 3 años y no consigo cambiar de empleo. ¿Por qué? Pues porque no lo sé. Llega el momento, llega la oportunidad, pero se me pasa o no me veo capacitado, yo creo que no puedo hacerlo o tengo este tipo de pensamientos. Y eso también hace que muchísima gente tarde años en hacer una terapia porque a lo mejor está viendo algo que nadie ve o está viendo o estás teniendo una sensación que considera, bueno, pues entre comillas, viciosa o no adecuada o castigable socialmente o algo parecido. Y lo que empiezas a tener esos pensamientos, nadie te va a comprender, van a decir que estás loco, o todo el mundo va a pensar que estoy loco, todo el mundo va a pensar que lo estoy haciendo mal, yo qué sé, cualquier cosa. Y realmente esto hace que gente, pues no sé, yo por ejemplo creo que mi récord no, por así decirlo, el paciente con el mayor tiempo de retraso por este tipo de pensamientos creo que han sido 60 años o 70 años. Es decir, a lo mejor que le pasó algo con 10 añitos o algo así y habla conmigo a los 70. Claro, es tremendo. Es decir, 60 años con una mentalidad centrada en que no lo vas a conseguir y que eso no va a funcionar. Bueno, eso extrapolado a trabajo, a relaciones sociales y a un montón de cosas, al final te atrapa muchísimo y te condena mucho en tu presente. Entonces, por eso son saboteadores, porque están saboteando tu crecimiento, están saboteando tu desarrollo, están saboteando el que consigas ser tú, básicamente. Luego, la segunda estrategia, una vez que ya he tomado la decisión, por ejemplo, voy a hacer la terapia, bueno, voy a enviar el currículum, o bueno, ya voy a cambiar de empresa porque estoy ya cansado, o voy a romper con mi pareja, o bueno, es hora de que busque una pareja nueva. Es decir, cualquier cosa de estas, aparece la segunda estrategia que es, bueno, dejarlo para después, procrastinar. Entonces, esta estrategia se basa en cuanto más tarde mejor o esperar al último momento. De alguna forma, son pequeños actos del día a día, desde sentarme en el sofá, desde ponerme a mirar el móvil, ahora muy, muy de moda, o me pongo a ver la tele, o bueno, hago cualquier cosa para no hacerlo. Retraso el inicio de la actividad. Bueno, también se puede ser con mensajes como tengo que esperar un momento más adecuado porque ahora no estoy bien, ahora no estoy bien de dinero, ahora no estoy bien anímicamente, tengo que esperar un poquito, me gusta más la primavera para hacer estas cosas. Bueno, vamos retrasando poquito a poco, ¿no? Y al final lo único que conseguimos es no enviar el currículum a tiempo, no enviar la solicitud a tiempo, o cuando se envía la solicitud, si hacía falta otra
otra ficha, otra información, ya no da tiempo a enviarla después, ¿no? Y al final has esperado a estar tranquilo para hacerlo y eso nunca llega. Entonces, al final, todo este tipo de cosas te está alejando otra vez de lo mismo. Antes tenías mensajes para no hacerlo y cuando te decides a tomar la decisión y hacer lo que tú quieres, tienes mensajes para retrasarlo. Y esto se traduce en muchísimas cosas. Lo hago mañana, no tengo tiempo. Bueno, a mí me ha llegado a llamar gente que me dice, oye, pues mira, bueno, vi tu página hace, no sé, hace 2 años y llevo 2 años con tu teléfono. 2 años con un teléfono guardado sabiendo que vas a llamar, sabiendo que quieres llamar cuando has tomado ya la decisión y tardas 2 años a base de retrasar, a base de buscar el momento. Y casi todas las personas que me dicen esto, el resumen final es, bueno, es que o lo hago ahora o no lo hago nunca. Es como he tenido un momento de fuerza y te he llamado. Y te he llamado porque necesito hacerlo. Y como necesito hacerlo, tengo que buscar la forma para encontrar el momento de fuerza o el momento de decisión. Y cuando la encuentro, me aferro a ella porque si no, no puedo hacerlo. Luego también hay otra variable muy curiosa, que es a lo mejor me llaman y a lo mejor ese día tengo libre una sesión. Es extraño que yo tenga en el mismo día una sesión libre, pero casualmente se han cambiado las agendas o cualquier cosa y hay una sesión libre. Entonces me llaman por la mañana y me dicen, hola, mira, pues, quería hacer una sesión, cuenta un poco su historia. Y le digo, pues mira, casualmente tengo una sesión hoy. Hoy tengo una sesión a las 3:30. Y en ese momento la persona se bloquea y dice, hoy, ¿cómo? Hoy no, no, hoy no. Y entonces empieza todo este saboteo interno o ese sabotaje y empieza a proyectarse a un nivel muy intenso, ya con sensaciones físicas y todo. Y empiezan a decir, no, mejor en 15 días o mejor no sé, o mejor esperamos, yo te llamo. Entonces, cuando ven que el momento está presente y hay una oportunidad real y material para hacer lo que llevo tiempo intentando hacer, en ese momento me bloqueo y tampoco lo hago. O intento dejarlo un poquito más tarde. Bueno, esto es muy curioso porque yo cuando tengo sesiones vacías, suele ser extraño que tenés sesiones vacías, y cuando la tengo, si alguien me llama en ese momento, o sea, suele haber una sincronicidad, una serendipia, ¿no? Momentos en los que alguien te cancela una sesión y dice, no, mira, mañana no puedo hacerla, o hoy no puedo hacerla, es que ha pasado algo terrible. Y al cabo de 5 minutos te llama una persona con un problema grave que necesita una sesión. Entonces, normalmente cuando pasa eso, la sesión que se ha quedado libre es la sesión que le tocaba a esa persona, ¿no? Es decir, el universo ha movido muchas fuerzas para conseguir que esto se genere y cree una realidad. Y en ese momento, cuando el universo ha cambiado todo, ha cambiado toda la vida de varias personas, ha cambiado todo para que tú sanes, y en ese momento dices, no, mejor dentro de 15 días. Entonces, al final una pérdida de recursos, tanto para el universo como para ti. Hay un cuento muy curioso que es una señora que está rezando encima de un tejado porque se está inundando el pueblo. El pueblo entero tiene una inundación. Y la señora está rezando en el tejado y dice, por favor, Dios mío, sálvame. Y aparece una barca con 200 personas, una barca de capacidad para 6 personas tiene 200. La gente está agarrada ahí como puede a los bordes y pasa la barca y dicen, señora, señora, súbase que viene todavía lo peor. Y bueno, pues llega la señora y no se sube. Y dice, no, no, ¿cómo voy a subir esa barca? Me subo yo y se hunden todos. No, 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 pasad, pasad. Al cabo de unos minutos pasa un hombre sentado en un tronco y dice, señora, señora, suba, que viene la inundación. Y la mujer se ve subida en un tronco y dice, no, yo no puedo subir ahí, esto me va a matar ahí, nos vamos a ahogar los dos. Y después de eso aparece, pues,
una chica con un flotador pequeñito de bebé, y le dice, señora, señora, agárrese, agárrese, que viene la inundación. Y la señora ve el flotador y dice, por favor, yo no voy a subir ahí, que no vamos a hundir los dos. Y deja pasar, y al cabo de unos minutos llega la inundación y se muere. Y cuando llega al cielo ve a Dios y dice, yo siempre he sido muy devota, ¿por qué no me has salvado? Dice que no te he salvado, te he mandado una barca, te he mandado un tronco y te he mandado un flotador, ¿qué más querías? Pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, cuando el universo nos va mandando constantes señales de que es el momento para hacerlo y yo no las estoy usando, pues al final realmente estoy perdiendo mi oportunidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Y eso es lo fundamental. Hay que tener en cuenta y entender que estos son saboteadores. Es un sabotaje en toda regla y son fuerzas adversas que no quieren que avancemos. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que están ahí y que existen como tal. Y cuando tomamos conciencia de eso, podemos decirle, no, mira, me has estado fastidiando 3 meses, ya no quiero que me fastidies más, voy a hacer la terapia. O ya no quiero que me fastidies más, voy a enviar el currículum, ¿no? Luego hay una tercera estrategia, que es que cuando ya se alinea todo y he conseguido saltar el primer nivel, he conseguido saltar el segundo nivel y aparece el tercer nivel de que ya la terapia puede ser real porque me encaja en días, me encaja en todo, bueno, empiezan las exigencias. Pensamientos como, bueno, no voy a ir tan lejos o no voy a hacerlo así. Yo, por ejemplo, trabajo muchísimo a distancia y muchísima gente me llama y me dice, no, es que a distancia no, porque, bueno, pues no sé, me lo pienso. Al cabo de 6 meses me vuelve a llamar, me dice, bueno, he pensado que sí, que a distancia sí, 6 meses. Han sido 6 meses más que ha ganado todo esto, ¿no? O no es como yo quería, no es como yo espero, no es en la habitación que yo espero, no es cualquier cosa, ¿no? Hay una frase, un refrán que dice que el que quiere solucionar un problema busca soluciones o propone soluciones y el que no busca excusas. Pues esto es más o menos lo mismo. Es decir, si yo tengo ya el presente y tengo la capacidad para hacerlo y me pongo una excusa, bueno, pues será una excusa. Significa que hay una parte de mí que no quiere que lo haga o una parte de mí que tiene más fuerza que mi propia voluntad y no quiere que esto suceda, ¿no? Hay otra cosa curiosa que es en los cuadros, bueno, en los cuadros y muchas cosas, esculturas, etcétera, hay una expresión que dice la oportunidad o la ocasión la pintan calva. ¿Por qué es esto? La diosa de la oportunidad la pintan con pelo por aquí y calva por atrás. Porque cuando pasa, ya no la puedes agarrar de la coleta. Es decir, si yo tengo una oportunidad y pasa, a lo mejor cuando pase ya no puedo cogerla de la coleta. Ha pasado la oportunidad. Muchas veces pasa eso. Tenemos ocasiones exactas para hacerlo y por un capricho, por una tontería. Es decir, mira, me acabo de comprar un móvil de 700 euros, pero esta terapia cuesta 100 euros y no la voy a hacer. Entonces es un sabotaje, claramente. O me puedo ir al cine, al pueblo de al lado, porque me gusta más la pantalla, que está a media hora, pero no puedo ir a terapia, que está a 15 minutos de aquí, porque tengo que coger el metro. Entonces, al final son muchas formas de enfocar lo mismo. Enfocar, evitar sanar, evitar avanzar, evitar tomar conciencia, etcétera. Luego, la siguiente estrategia es muy curiosa, porque una vez que ya he tomado la decisión y tengo el momento y ya está todo alineado para que lo haga. Y en el último momento, en el mismo día o incluso minutos antes, pasa algo inusual que hace que no pueda hacer la terapia. Bueno, que no pueda hacerla, no. De alguna forma que nos molestaría hacerla en esas condiciones. Por ejemplo, dolores, malestares, un accidente o elementos inoportunos, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que tiene dolores musculares ese mismo día, se levanta con un cansancio tremendo, con un dolor de cabeza, con malestar gástrico, vomita o tiene que ir al baño demasiadas veces. Y bueno, pues todo esto, claro, empieza a pensar, pues yo no puedo hacer una terapia así. También hay otras personas que tienen una caída o un accidente en el mismo día o en el día anterior o problemas de última hora. Bueno, pues no funciona el teléfono o no funcionan los auriculares
o pierdo las llaves, o llego tarde o me pierdo para ir al sitio de la terapia. Hay ataques de pánico, hay insomnios en el mismo día, no he dormido en toda la noche, o enfermedades varias que surgen, ¿no? Desde un resfriado hasta cualquier cosa. Estos sí que son sabotajes en toda regla, son fuerzas que realmente no quieren que tú estés haciendo eso. Estamos hablando de que en el último momento esas fuerzas son capaces de generar un dolor físico o incluso generar un accidente. Bueno, claramente están ahí y están actuando. Y cuando están actuando es porque están. Y si están, habrá que eliminarlas de alguna forma. Entonces, cuando surgen este tipo de cosas de último momento, yo las suelo avisar en la terapia. Cuando concertamos la cita, explico, bueno, pues mira, puedes tener de aquí al día de la sesión activación emocional. Puedes tener insomnio, puedes tener malestar, puedes tener enfados, puedes tener un montón de cosas. Todo esto es normal y si sucede es porque es necesario. Es como se prepara todo esto para sanar. Entonces, hay que entender que todos estos malestares, de alguna forma, es como se manifiesta en nuestra alma, se manifiesta en nuestro inconsciente para empezar a solucionar un trauma. Si a mí me duele la mano, por ejemplo, mm, y tengo que buscar dónde me duele exactamente, pues tengo que buscar el puntito exacto. Y así puedo ir al médico y decir, es que me duele aquí cuando hago así, no cuando hago así, no, cuando hago así me duele aquí. Es una forma un poco de explicarlo. Pues el inconsciente es lo mismo. Cuando a mí me duele el estómago antes de una terapia, seguramente me esté dando una pista de qué tengo que trabajar. Y normalmente los síntomas que me dicen en el día, yo suelo preguntar siempre cuando empiezo la terapia, ¿qué es lo peor de hoy? ¿Qué ha pasado hoy que sea lo peor? Y la gente me dice, bueno, pues lo peor es pues que me duele el estómago, o me duele la cabeza, o me duele lo que sea. Y cuando me dicen esto, lo primero que pregunto en la terapia, bueno, ¿qué sientes en el estómago? ¿Qué sientes en la cabeza? ¿Qué sientes en las piernas? Dentro de todo lo que me están comentando, porque para mí es una pista maravillosa de lo que hay que sanar ese día. Luego ya pasamos a otro tipo de problemas, que son los que empiezan durante la terapia. Un segundillo. Bueno, durante la terapia, los bloqueos ya no son de este tipo que impiden acceder a la terapia, porque ya ha empezado la terapia. Entonces, cómo funcionan? Bueno, lo primero que impiden es realizar la terapia con incomodidades, etcétera. La otra cosa que impiden es tomar conciencia de algo o acceder a cierta información crucial para la terapia. Entonces ahí tenemos una quinta estrategia, que son, por ejemplo, las condiciones ambientales o retrasar lo inevitable. Hay gente que empieza la terapia y dice, no, mira, yo no puedo hacerla. Es que hay mucha luz, o es que estoy muy incómodo, no me gusta esta mesa, o no me gusta, la puedo hacer de pie, la puedo hacer sentado, la puedo... Y empiezan a plantear alternativas para no hacer lo que les he pedido, simplemente que se tumben y que cierren los ojos, ¿no? Están buscando un montón de excusas, un montón de formas para no hacer la terapia. Bueno, también los teléfonos son una excusa buenísima. Que se apago el teléfono, ahora lo pongo con los datos, ahora, bueno, tengo sed, voy a coger agua, tengo que ir al baño, va al baño, vuelve, han pasado 5 minutos, 10 minutos de empezar la terapia y digo, bueno, ya va siendo hora, ¿no? Y luego hay gente, esto es muy divertido, que va a empezar la terapia y enciende un cigarro. Y como diciendo, bueno, pues no voy a hacer la terapia hasta que termine el cigarro. En ese momento es como decir, bueno, no lo vas a encender. No lo vas a encender o vas a apagarlo directamente porque es el momento de trabajar, no es el momento de fumar. O luego también hay gente que se prepara un café antes de que yo llegue o que empiece la terapia y se lo quiere tomar durante la sesión. Como diciendo, mientras que me estoy tomando el café, no voy a hacer la terapia, claro, porque estoy tomándome un café. Y al final, bueno, esto se soluciona rápidamente. Es lo primero decir a la persona, da igual, hagas lo que hagas, esto lo vas a conseguir igual. Da igual que estés con más luz, con menos luz, esto es así. Con el cigarro, pues eso, apagas el cigarro, no te lo enciendas, etcétera. Y con el café, último sorbito y a trabajar, túmbate, porque se te va a quedar frío. O mientras que la gente dice, no me voy a hacer un café. No, bueno, no lo hagas, que se te va a quedar frío, que no te lo vas a tomar. La idea es intentar centrar a la persona dentro de lo que tiene que trabajar, no de lo que no quiere hacer. Y luego ya pasamos a la terapia. La terapia
una vez que empezamos a trabajar las sensaciones, hay 1 de cada 10 personas más o menos que cuando empieza la terapia, por lo menos en mi caso, o por lo menos con la gente que he trabajado, cuando empieza la terapia, pregunto, bueno, ¿qué tienes que sanar? Bueno, hoy estoy bien. Bueno, llevo esperando esa terapia 3 meses, o un mes, o un año. ¿Cómo que hoy estoy bien? Sí. ¿Qué sientes? Nada. Bueno, nada. No sientes nada. Está todo bien. Sí, 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 está todo bien. No siento nada, estoy a gusto, estoy contenta y bueno, estoy bien. Bueno, ¿y qué sientes cuando pasa esto que me has narrado, que quieres solucionar? Pues nada, no siento nada. Bueno, entonces, ¿qué hay que hay que trabajar con todo esto? Pues nadie lo sabe, ¿no? Porque al final es un bloqueo de sentirme bien. Es decir, bloqueo todas las sensaciones negativas y de repente quiero alejarme de esas sensaciones. Y existe un bienestar, existe realmente un bienestar en esa persona y se le ve en la cara y todo. Cuando lo hago presencial, se le ve en la cara y una tranquilidad y una paz tremenda cuando me acaba de contar bueno, que le está pasando fatal con su familia, con sus hijos, con quien sea. Entonces, realmente, esto es un bloqueo. ¿Cómo se puede trabajar ese bloqueo? Pues un ejemplo muy, muy visual. Voy a contar hasta 3 y me vas a narrar lo que pasó la última vez que te sentiste de esta manera que quieres sanar. Y entonces, bueno, cuando la gente empieza a narrarlo, de alguna forma se empieza a activar un poquito. Dentro de esa barrera de que no quiero sentir, se empieza a activar un poquito. Y cuando te activas un poquito, ya empiezas a sentir cosas físicas. Y cuando sientes algo físico, ya estás en regresión. Así que tiramos de ahí y puede empezar a funcionar. Entonces, esa es una forma muy, muy rápida de empezar a trabajar de esta forma. Luego, otros bloqueos vienen por usar la cabeza. ¿Cómo se usa la cabeza? Cuando estamos trabajando con el inconsciente, lo que no queremos es que el consciente interfiera en el discurso. Si yo estoy narrando una experiencia, lo que me interesa es la experiencia, no me interesa otra cosa. Pues hay muchas personas que para alejarse de la experiencia, lo primero que hacen es, bueno, comentarme su entorno. Sí, porque yo en esa época estaba así y mis padres estaban así, y me empieza a dar un envolvente de toda de información que para mí es irrelevante porque yo no hago nada con esa información. Si tú tienes que tomar conciencia, la tienes que tomar tú. Si ya la sabes, no es eso. Entonces me empiezan a contar el entorno. Y yo digo, por ejemplo, bueno, pues no me cuentes el entorno o no me cuentes más de eso. Nárrame la experiencia. Y cuando me narra la experiencia, lo que empieza a decir, bueno, pues es no narrarla, sino explicármela. Que hay una diferencia bastante, bastante sutil. Cuando yo narro secuencialmente un suceso después de otro, pero cuando yo explico, digo un suceso y lo justifico con el antes y con el después, o con algo paralelo, pero no estoy narrando la experiencia, sino que estoy de alguna forma dándole coherencia en mi cabeza. Cuando muchísimas de esas experiencias no tienen coherencia a la cabeza o no tienen coherencia a un nivel consciente, todavía, la tendrán después, pero todavía no. Entonces, cuando la gente empieza bueno, pues eso, a explicarme el entorno para que yo lo entienda, o cuando empieza a no narrármelo, sino explicarme la situación, que es diferente, ahí estamos ante un bloqueo. Luego también hay gente que empieza a sacar conclusiones muy rápidas. Sí, claro, porque claro, esto es igual que lo que estoy viviendo yo con mi pareja ahora mismo. O esto es igual, o esto me recuerda a otro episodio, y normalmente suelen ser episodios del futuro, no de... Si estamos en regresión, lo que nos interesa en todo caso es el pasado, no nos interesa tanto el futuro. Si yo estoy en un evento de 3 añitos y dice, claro, ahora entiendo esto que me pasó con 20, es una interferencia que está generando la parte consciente, y que si permites que la persona salga de la experiencia y te narre
todo lo que pasó con 20 años, mmm, está rompiendo la experiencia o está rompiendo el flujo de conciencia que estás tomando con 3 añitos. Entonces es fundamental cuando empiecen a sacar conclusiones o me recuerda a y pase a X años, en ese momento cortarlo y cerrar ese acceso y decir, no, nárrame esa experiencia. Tu alma te ha llevado a esta experiencia, por algo es, así que tienes que narrar esta experiencia, no tienes que narrar otra, tienes que narrar esta. Y muchas veces hay gente que se empeña de verdad, hay gente que se empeña muchísimo en narrar otra situación. Ahí podemos ver que esa nueva situación puede estar generando un bloqueo en la anterior. Cuando alguien se empeña mucho en hacerlo o dice, no, es que esto te lo tengo que contar. Bueno, pues a lo mejor es una consecuencia y forma parte de un bloqueo de una experiencia anterior. Entonces, si existe una necesidad muy imperiosa de solucionar esto y de narrarlo, puede ser una descarga emocional que puede venir bien a la hora de liberar o tomar conciencia de ciertas cosas, o puede estar formando un bloqueo posterior que se hizo sobre esa realidad. Hay gente que a lo mejor tiene un montón de cosas en la infancia relacionadas con los padres y a lo mejor con 20 años, bueno, su padre estuvo muy enfermo y le prometió olvidar todo eso, pongamos. Bueno, pues algo que está pasando con 20 años, esa promesa está bloqueando toda la información anterior. Entonces, cuando existe una necesidad imperiosa de solucionar ese episodio posterior, bueno, se puede acceder también a él. Si no, si solo son elucubraciones o si solo son, pues esto me recuerda, pues esto, bueno, pues cuando son frases así, sí que vuelvo a guiar hacia los 3 años y cuando hay una contundencia y alguien me dice, no, no, es que esto te lo tengo que contar. Bueno, pues hay un acto importante que a lo mejor también está interfiriendo. Entonces ahí hay que andar con sutileza porque no se sabe mucho si vas a ir hacia un lado o hacia el otro. Tienes que escuchar, tienes que empatizar con el paciente, tienes que entender esa necesidad y claramente a lo mejor se lo puedes decir, ¿por qué es necesario que sepa esto? Y a lo mejor te da un elemento de conciencia muy bueno y toma conciencia de eso también. Porque yo creo que es ahí cuando, de acuerdo, pues ahí vas a ese momento de conciencia y realmente estás sanando también. Pero muchas veces el bloqueo de ir saltando de una experiencia a otra también es muy común. Hay gente que a lo mejor está en una vida pasada y de repente empieza a revivir 5 a la vez. Dices, no puedes revivir 5 a la vez, tienes que centrarte en una, ¿de acuerdo? O estás viviendo un episodio en la infancia y de repente estás viviendo 5 a la vez. No, céntrate en el anterior, en el primero, en el que más, bueno, en el que sea más original, por así decirlo. Y a partir de ahí se puede reenfocar la terapia evitando ese bloqueo. Luego también tenemos otro bloqueo muy importante que son barreras de acceso a información. Y suele ser información muy crucial. Por ejemplo, estoy narrando una experiencia bueno, pues de una pelea en casa y de repente a partir de cierto momento esa pelea ya no existe. Bueno, ahí ya no me acuerdo más. O estoy viviendo una experiencia en una vida pasada y de repente termina una experiencia y digo, bueno, ¿qué pasa después? Nada. Bueno, son como una especie de bloqueo de ahí ya no puedo pasar o hasta aquí puedo leer. Las frases suelen ser, bueno, y ya no recuerdo más, o a partir de ahí está en blanco, o a partir de ahí está negro, o eso pasó hace mucho, no me puedo acordar, o nada, ya no pasa nada. Es con esa rotundidad, nada, ya no pasa nada. También esto sucede con edades ilógicas. Eso es un poco incoherencia, pero se puede entender así. Cuando alguien dice, estoy sintiendo miedo, pongamos, y tengo 18 años. Y entonces pregunto, bueno, pues voy a contar hasta 3 y vas a ir a la experiencia original en el que sientes el miedo en el estómago, donde sea. Y dice, no, ya no hay nada más. Esa fue la primera vez que sentí el miedo. Bueno, es una edad ilógica para sentir el miedo por primera vez. A lo mejor una traición, sí, pero el miedo es inherente al ser humano y por lógica o por definición tiene que haber muchos más eventos
que estén produciendo miedo en la infancia. Y entonces ahí suelo preguntar directamente, bueno, entonces me estás diciendo que por primera vez a los 18 años sentiste miedo. Y la gente naturalmente dice, no, claro, es imposible. Digo, pues voy a contar hasta tres y vas a ir al momento en el que sientes miedo por primera vez. Y en ese momento ya aparece en el evento traumático inicial, ¿no? Pero muchas veces simplemente esa frase de, bueno, ¿y es seguro que nunca has sentido miedo? Ah, pues, no, es obvio que todo el mundo siente miedo antes. Vale, ¿y cuál fue? Ah, fue esta. Entonces, bueno, pues la verdad es que dialogando simplemente con el paciente puedes, bueno, puedes trabajar con muchas cosas. Luego, dentro de ese bloqueo en el que no podemos avanzar o no podemos sacar más información, podemos indagar más. ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿Quién está contigo? ¿Qué está haciendo esa persona? Avanza 5 minutos dentro de la experiencia. Puedes ir preguntando varias cosas para despistar el bloqueo y seguir con la experiencia. Pero a veces, incluso con eso, no se consigue acceder a la información. Es una información que está como muy protegida, ¿no? Y en ese momento lo que se hace es, bueno, buscar el bloqueo. Vamos a ver dónde está el bloqueo, porque si estás sintiendo todo esto, sabemos que hay algo más después, pero no estás accediendo a ello, seguramente tengas un bloqueo que acceda de acceso a la información. Entonces yo lo que suelo hacer, lo primero es, bueno, fíjate, imagínate si hubiese un objeto físico en tu cuerpo cuya misión sea que no accedas a esta información. Y en ese momento le pregunto, ¿y dónde sientes ahora mismo este objeto? Y estadísticamente el 80 o 90% de las personas suelen decir, ah, pues está en el hombro, está en la frente, está en la cabeza, está en... Y ahí tienes el bloqueo. Ese realmente es el bloqueo que te está impidiendo acceder. Y entonces se pregunta, bueno, ¿qué es eso que tienes ahí? Es como una presión en los oídos, ¿no? O es un dolor en las manos, o es una tensión en las manos. Bueno, ¿y qué emoción sientes cuando sientes esta tensión en las manos? Siento rabia. Pues voy a contar hasta tres y vas a ir al origen de la rabia. Y aparece en la escena que está bloqueando la conclusión de la escena original. Entonces, cuando hemos accedido a esa información, no hay que olvidarse que estamos trabajando con el bloqueo, no estamos trabajando realmente con la experiencia. Estamos trabajando con el bloqueo en sí. De forma que cuando solucionamos toda esa experiencia, si da tiempo en la sesión, habrá que volver a la experiencia original que estaba bloqueada y decir, bueno, y ahora voy a contar hasta tres, va a ser la experiencia y me vas a decir que sí, qué está pasando. Normalmente cuando hemos trabajado con el bloqueo, todo eso fluye naturalmente. Y donde antes no podía avanzar o donde antes no está pasando nada o de antes está pasando cualquier cosa, pues ahora ya se puede fluir dentro de la experiencia. Normalmente las sesiones en las que se trabaja con un bloqueo, los bloqueos suelen ser poderosos y no suele dar tiempo a hacer esto. Y a veces cuando vuelves después a otra sesión, pues no hay ya no se va a esa experiencia, porque esa experiencia lo que estaba activo era el bloqueo o algo parecido. Entonces al final no hay cosas que no se trabajan, pero que gracias a eso se ha podido trabajar el bloqueo. Así que es una información muy buena, ¿no? Y luego, lo siguiente que tenemos en los bloqueos es cuando vas a una experiencia, por ejemplo, siento mucha rabia en el estómago o siento mucha tristeza en el pecho. Pues voy a contar hasta tres y vas a ir a la experiencia original que causa todo esto. Bueno, y es una experiencia de paz, de tranquilidad, de felicidad familiar. No encaja con lo que estamos poniendo. Si hemos tirado del hilo de la tristeza y de repente aparece algo feliz, no es eso. Avanzas a la experiencia, no pasa nada, no está pasando nada. Al contrario, todo es felicidad. Bueno, pues algo estás bloqueando ahí. Entonces, ahí puedes preguntar directamente, bueno, ¿qué pasaría si lo descubres? O ¿cómo es posible que yo te haya preguntado el origen de esa tristeza y que estés ahora en un momento de felicidad? ¿Qué está pasando? Muchas veces la persona te lo empieza a comentar directamente. Bueno, pues es que yo creo que esto no puede ser. Y te lo dice tal cual, es que me ha venido una imagen y esto no puede ser. Entonces luego me ha venido la otra.
es una forma de evitación. Y luego también hay unos estados muy curiosos en los que existe una especie de ausencia de conciencia o ausencia de realidad. Voy a contar hasta 3 y va a ser la experiencia original. Bueno, y aparezco, estoy volando, estoy flotando en las nubes, estoy en una carretera, estoy en una habitación cerrada, estoy en una habitación blanca, estoy en la oscuridad. Y muchas veces, cuando tú preguntas dentro de eso, bueno, avanza 5 minutos, ¿qué está pasando? No pasa nada. ¿Y qué sientes cuando estás ahí? No siento nada. Estoy bien. Bueno, avanza 1 hora. ¿Sigues en la carretera? Sí. Avanza 10 horas. ¿Sigues en la carretera? Sí. Es decir, hay una especie de bloqueo en el que no se quiere acceder a esa información. En esos sitios hay una ausencia de sensaciones emocionales, de sensaciones físicas y ausencia de tiempo. Es muy particular esto. Y en ese momento se puede entender que es un sitio seguro en el inconsciente donde el alma se está refugiando cuando está pasando algo terrible. Y se puede solucionar este bloqueo normalmente simplemente con la frase, bueno, voy a contar hasta 3 y a la cuenta de 3 irás al momento inmediatamente anterior a estar ahí. Bueno, y de repente está flotando en el aire y va a un momento anterior y le están atropellando. Entonces, cuando yo estoy en esa evasión, por así decirlo, o en esa ausencia, es porque al cuerpo le está pasando algo muy difícil y yo no quiero vivirlo. Entonces me voy a mi mundo de ilusión y fantasía, ¿no? Entonces, cuando vas al momento inmediatamente anterior a estar ahí, suele aparecer el trauma. Y luego también hay otros bloqueos que cuando estoy narrando una experiencia surgen en sensaciones físicas muy intensas que no están relacionadas con la experiencia. Por ejemplo, intento narrar pues un abuso de bullying cuando tenía 15 años, ¿no? Y no me están tocando, pero siento una presión en las piernas tremenda o una presión en la garganta muy grande, malestar en el estómago, movimientos, o sea, siento movimientos, siento mucha presión, siento cualquier cosa intensa a nivel del cuerpo. Y ahí lo que se está activando seguramente es un recuerdo pasado. Casi siempre cuando pasa esto, preguntas, ¿qué está pasando? Como si estuviese pasando qué cosa. Parece que me están atravesando con algo. Muy bien, voy a contar hasta 3 y vas a ir al origen. Y ahí aparece la vida pasada, pongamos, ¿no? O un evento antiguo. Un evento antiguo que has de resolver antes de resolver esto. O que es el origen de las sensaciones que estás teniendo aquí. También puedes ubicarlo como objeto físico. ¿Qué tienes ahí que te está produciendo eso en el pecho? Cuando haces esta pregunta, empiezan a aparecer normalmente objetos físicos, por ejemplo, pues una especie de clavo que tengo, o cadenas en las manos o algo parecido que te lleva claramente a un evento anterior normalmente también a uno de vida pasada, o lo que suele aparecer también son bolas o cuadrados o formas geométricas o humos en el pecho o bolas de luz, etcétera, ¿no? O también aparecen manos que estrangulan, manos que aprietan, pues eso, algo que está apretando el corazón, vendas en los ojos. Cuando aparecen este tipo de cosas, es muy posible que ahí estemos trabajando con algún tipo de energía que no sea propia de la persona. Aunque a veces también es propia de la persona y lo que está intentando vigilar es que no accedas al momento original. Pero lo mejor es decir, ¿dónde sientes la bola esta? Voy a contar hasta 3 y vas a ir a la primera vez en la que la sientes. Y aparece mejor siendo bebé o en el vientre de la madre o cualquier cosa, ¿no? Y luego también hay veces que son elementos físicos que están bloqueando la visión o la conciencia. Hay gente que tiene vendas en los ojos y hay gente que tiene o que ve puertas, una puerta, o que ve pues algo que te está atando en los hombros y que a pesar de que le estás diciendo de ir a la experiencia original, no consigue hacerlo. Entonces, cuando son elementos que impiden la toma de conciencia o la toma de realidad o percibir la realidad, sobre todo percibir la realidad, yo muchas veces opto por arrancarlos directamente. Entonces, ¿dónde sientes todo esto la venda? Es como un pañuelo que tengo en el ojo. Voy a contar hasta 3 y voy a ser la experiencia original. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, pues voy a cogerlo y te lo voy a arrancar. Entonces, cojo el pañuelo, a la cuenta de 3 voy a arrancarlo y vas a poder ver todo esto. Lo arrancas
y normalmente la gente empieza a tomar conciencia de dónde está. Y esto, os voy a contar algunas cosas muy divertidas, porque yo el 90% de las terapias las hago a distancia. Se dice pronto, pero es así. Entonces, con muchísima gente que he hecho esto, o por ejemplo, yo voy a poner la mano en tu pecho y voy a quitar esto. Y me dicen por el teléfono, no aprietes tanto, o me estás haciendo daño, o hazlo más suave. Hay que fijarse lo potente que es la terapia y bueno, que esto de que el alma no tiene distancias y que la energía no tiene distancias, porque yo cuando voy a coger algo, físicamente lo cojo, es decir, estoy aquí en sesión y busco la parte del cuerpo de la persona, por así decirlo, me la ubico yo dentro de mí y hago clac y la arranco, ¿no? Como quitándosela a esa persona. Y ya digo, muchas veces la gente dice, pues eso, no aprietes tanto, oh, me haces daño, más suave, más suave. Bueno, es curioso, ¿no? Cómo está la energía vinculada en las almas a pesar de la distancia. Es una experiencia muy bonita. Y luego tenemos otros bloqueos que son bloqueos de conclusión. ¿Qué es un bloqueo de conclusión? Cuando yo tengo que pedirle la energía a alguien que me la ha quitado, o cuando yo tengo, pues eso, que quitarle la energía o pedir la energía a mi padre o algo parecido, ¿no? Y entonces llega y se pone, no, bueno, no puedo hacer eso. ¿Cómo que no puedes hacer eso? ¿Qué te lo impide? Y ahí hay un bloqueo que normalmente no es lógico. Entonces puedes intentar buscar frases para intentar descubrir qué es cómo funciona ese bloqueo en ese nivel de conciencia. Porque muchas veces hay cosas que no se pueden hacer por miedo, pero muchas veces hay cosas que no se pueden hacer porque hay un evento anterior o posterior, por ejemplo, una promesa o un juramento o un pacto en el que se está rompiendo esa continuidad y se está diciendo, a partir de aquí no puedes tocar eso. Y muchas veces, ¿qué te lo impide? Pues porque traicionaría a mi hermano si lo hiciese. Bueno, qué raro. Pues ¿dónde sientes que vas a traicionar a tu hermano? En el pecho. Voy a contar hasta 3 y vas a ir al evento en el que te programas para no traicionar a tu hermano o sientes que vas a traicionarle. Entonces apareces en un evento en el que hay un pacto, o que hay una promesa, o que cualquier cosa, ¿no? También puedes preguntar, ¿qué pasaría si lo hicieras? Dentro de todo esto, ¿qué pasaría si realmente le entregas la energía o se la pides? Y ahí te da una conclusión que no es tanto para ti como terapeuta entenderlo, sino lo que te da es una conclusión que a esa persona le sirve muchísimo, porque es una especie de clave de por qué no hago las cosas. Y luego hay otro tipo de bloqueo de conclusión que termina la sesión y te dice, bueno, esto no ha sido real. Bueno, eso lo habréis visto muchas veces. Y es verdad que muchas cosas no son reales, pero vamos a ver qué es lo que no es real y qué es lo que es real. Cuando ahora hay gente que hace una regresión y va a un dibujo animado. Bueno, hasta donde yo sé no existen realidades con dibujos animados, de forma que es algo que le está proyectando el inconsciente para que yo lo entienda. Eh, También hay he tenido muchísimas experiencias, pero muchísimas, que a lo mejor han tenido una experiencia cuando tenían 2 añitos en esta vida y una experiencia muy vivida con sus padres, con los hermanos y con todo. Y luego llegan a casa, preguntan a la familia y le dicen, no, eso nunca ha pasado. Y claro, me llegan a la siguiente vez y me dicen, oye, es que pregunté a mis padres y realmente esto nunca ha pasado. Hay que entender cómo pasa el tiempo en un niño pequeño para que esa persona consiga incorporar esa nueva información que ha tenido, porque el que sus padres no lo corroboren está bloqueando esa conciencia. Entonces, yo esto lo explico muy visualmente y es que lo habéis visto miles de veces. Tú, por ejemplo, un niño pequeño, un niño de 2 añitos, está en el supermercado y le dejas en el supermercado, su mamá está detrás y de repente el niño toma conciencia de que no ve a su mamá y entra en pánico, pero entra en pánico en un milisegundo porque está viendo mucha gente y no ve a mamá. Entonces se le ve que está muy nervioso, se le ve que está muy nervioso y en ese momento alguien llega, le toca el hombro y le dice, mira, mamá está ahí. ¿Cuánto tiempo ha pasado para el niño? ¿Cuánto tiempo ha pasado para un cerebro en formación, un alma que está generando la conciencia en ese milisegundo, en esos 3 segundos?
Para entender el nivel de angustia, el inconsciente te lo muestra con una narración más amplia o más alargada en el tiempo, pero que es concisa. Por ejemplo, si a los ojos del niño en regresión, yo estoy en el supermercado y me he perdido, y entonces estoy andando y no consigo ver a mamá, y después de esto viene una señora y coge de la mano y me lleva donde está mamá, y entonces ya estoy bien. La experiencia es la misma, solo que el tiempo se ha distorsionado, porque en ese momento, en el momento en el que estás sufriendo el daño o sufriendo el trauma, estás muy activo con esa emoción. Entonces, muchas veces cuando tú regresas a un evento de la infancia, no es que no haya pasado, es que pasó y los padres no eran conscientes de que había pasado siquiera, porque era un evento que habían visto desde fuera. Y claro, si yo estoy en el supermercado, está mi hijo al lado, le estoy viendo, cojo las cebollas, las meto en el carro y una señora me dice, sí, está aquí mamá, le cojo y no me he enterado de nada, pero el trauma para el niño ha sido terrible. Normalmente esos traumas están relacionados con traumas anteriores. Es ilógico que un niño con 2 años o con 1 año tenga un trauma tan grande cuando existe una ausencia de la madre. Normalmente cuando tiras de ese hilo aparece a lo mejor en el vientre materno y se ha muerto la abuela o algo parecido, ¿no? Pero hay que entender el contexto y entender también cómo funciona el desarrollo de los niños y cómo funciona el tiempo según nuestra edad, ¿no? Y luego también me gusta explicar una cosa muy, muy importante. Hay gente que va a un estrato del inconsciente en el que siente unas emociones reales, son emociones importantes y reales. Y esas emociones las trabaja en la sesión. Entonces, cuando trabaja la sesión, yo suelo preguntar esto. A ver, alguien me dice, no, esto no ha sido real. Bueno, no ha sido real, ¿cómo que no ha sido real? Tú lo has vivido las emociones. Ya, pero esto me lo he inventado. Bueno, y le digo yo, bueno, es que eso no importa. Me dice, ¿cómo que no importa? Pues no, porque si yo, por ejemplo, te doy 2 colores para pintar una pared, ¿de cuántos colores puedes pintar la pared? Y me dice, pues de 2 o de 3 mezclándolos. ¿Vale? Y si tú estás en un estrato en el que sientes miedo y sientes tristeza, ¿con cuántos colores puedes inventar esa realidad? ¿O con cuántas emociones puedes inventarte esa realidad? Solo con 2. Es decir, podrás coger la combinación de miedo y tristeza como tú quieras, te la puedes inventar, pero realmente eso ha sido real. El estrato está ahí, las emociones están ahí y tu alma, tu inconsciente, tu consciente o tu cerebro te ha montado una historia para que tú lo entiendas, pero las emociones están ahí, sí o sí, porque tú las has vivido. Y los daños físicos están ahí porque tú los has vivido. Entonces es una forma de entender que, aunque te lo estés inventando, porque hay muchas veces que las regresiones, ya digo, por ejemplo, las que van a dibujos animados, o hay realidades que son completamente abstractas. Yo me acuerdo una chica con la que trabajaba que lo único que veía eran figuras geométricas, un círculo. ¿Y qué sientes hacer del círculo? Me cae mal. Pero eran como figuras geométricas. No, yo no entiendo esa realidad, no puedo entender esa conciencia. Pero ella sanaba cuando terminaba cada sesión con sus figuras geométricas. Bueno, pues para ella era fundamental y yo tengo que respetar eso y el paciente se tiene que respetar a sí mismo. Es decir, si yo he soñado con figuras geométricas o he estado en una realidad con figuras geométricas o he estado en lo que sea con figuras geométricas, si yo he sacado una conclusión de eso, es una conclusión que he sacado yo consciente de una herida inconsciente, lo cual está muy bien. Así que hay que respetar un poco la terapia y hay que ayudar al paciente también a que respete la terapia y que respete su aprendizaje, ¿no? O lo que ha aprendido. Y luego hay otras técnicas también, ya para ir soltando pequeños bloqueos durante la terapia, ¿no? Tomar conciencia del tiempo que lleva sufriendo. No, es que yo no quiero hacer eso. Bueno, ¿y esto cuánto tiempo llevas sintiendo esta sensación? Toda la vida. ¿Y cuánto más quieres seguir? Pues no quiero. Entonces se lo vas a entregar. Vale, lo hago. O también, por ejemplo, bueno, ¿y esto de cargarte con esto, qué te hace hacer o qué te impide hacer? Entonces, cuando la gente toma conciencia de cómo ese acto de negación que está haciendo en ese momento afecta a su vida, bueno, decide hacerlo. Luego, es muy clásico también este, ¿no? ¿Qué pasaría si se rompiese? ¿Qué pasaría si se lo das? Bueno, pues que se va a enfadar mucho conmigo. ¿Y dónde sientes que se va a enfadar contigo? En el pecho. Pues voy a contar hasta 3 y vas a ir a la experiencia original
en la que sientes esto en el pecho y es que se está enfadando con mamá y piensa que la va a matar. No lo sé. Eh, Hay otra frase muy curiosa que es ¿a quién estás protegiendo? Y hay que contestarla rapidísimo, porque cuando se contesta, das pie a una información muy valiosa. Por ejemplo, no puedo hacer eso. Bueno, ¿y a quién estás protegiendo? A mí, o a mamá, o a mis hermanos. Y entonces entiendes la tesitura en la que está. Y entonces puedes ahí decir, ¿dónde sientes que tienes que proteger a mamá? En el pecho, pues voy a contar hasta 3 y va a ser el momento en el que la proteges por primera vez. Y ahí puedes aparecer en una vida pasada, puedes aparecer en un evento violento en casa, en el que hay un niño que se pone en medio de papá y mamá para que no se peguen, cosas así, ¿no? Luego también puedes preguntar quién no desea que ocurra esto o quién va a sufrir el daño si lo descubres o si lo haces. Y ahí te dices, claro, es la misma forma que anteriormente, la de a quién vas a proteger, pero de otra forma presentado. Y normalmente la gente suele contestar muy rápido a esto. ¿Quién va a sufrir el daño? Yo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué te van a hacer? Me van a hacer daño. ¿Dónde sientes que te pueden pegar o dónde sientes todo esto? Es miedo y lo siento en la garganta. Voy a contar hasta 3 y va a ser al origen. Y ahí puedes seguir trabajando. Y luego, al final, casi todo esto tiene que ver con la responsabilidad real de los actos. Cuando tomas conciencia en la terapia, muchos bloqueos vienen porque no quieres hacer responsable a una persona a la que le estás cargando una emoción importante o te está cargando una emoción importante a ti, ¿no? Entonces, al final, con todo esto, pues sí que son herramientas que te permiten, no a ti como terapeuta tomar conciencia que no es importante, sino a la persona que está haciendo la terapia tomar conciencia de por qué hace o por qué no hace las cosas. Y estas preguntas permiten destramar o soltar ciertos nudos dentro de la regresión que, bueno, que le impiden tomar conciencia o que le impiden sanar, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que no tengo mucho más que deciros de los bloqueos. Estos bloqueos son una última apreciación. Yo llevo ya pues más de mil y algo terapias y yo creo que los de terapias se presentan en una de cada 3 terapias, por lo menos. O sea, yo tengo un cuadernito en el que voy tomando las notas y cuando hay un bloqueo escribo bloqueo y dibujo un cuadradito. Y he estado mirando pues para esta conferencia estos cuadernos y en una de cada 5 o 6 páginas o cada 10 páginas pone la palabra bloqueo. Entonces, surgen constantemente en la terapia, a unos niveles que son tremendos, ¿no? Y esto pasa todos los días en la terapia. Imaginaos fuera de la terapia, todas las veces que la persona ha estado intentando hacer algo y no lo puede hacer, porque está pensando en que no lo va a conseguir, porque está retrasando el momento, porque está retrasando lo inevitable, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que luchar contra los bloqueos. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda, pues puede ser por aquí por el chat o explicándolo directamente. Muchas gracias y devuelvo ya la conexión a Carlos, que tiene que estar por ahí. Carlos, ¿estás? No, no hay Carlos. Pues si alguien tiene alguna duda. Sí. Leopoldo, muchas gracias. Hola. Soy Carmen. Muchas gracias, hola, por la ponencia, me Gracias. gustó mucho. Y bueno, yo justamente estoy también ahora en estas últimas sesiones que he hecho con personas, encontrándome con esos bloqueos, me sentí totalmente identificada. Ahora me hizo mucha gracia al ver, porque veía eso, o sea, todas las cosas que claro, que te dicen, que te cuentan, y claro, a veces es como bueno, parece como que te enganchas y pierdes mucho tiempo, pero claro, todo eso está ahí por algo, evidentemente, y sí, es para también trabajar y bueno, me alegro mucho de haber podido
escucharte todo esto. Me hace también ver más cosas. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo. Muchas gracias. Gracias. Tengo aquí algunas preguntas en el chat. Si alguien quiere preguntar algo, yo mientras voy leyendo el chat. Bueno, gracias a todos por los mensajes de que a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Como terapeuta o como paciente es fundamental. Pregunta, ¿te ha pasado que tú bloqueas? Yo me bloqueo, sí, constantemente. En las primeras sesiones, yo el bloqueo no lo entiendo tanto como bloqueo, sino activación emocional mía. Si yo me activo emocionalmente, ya no soy terapeuta, ya soy paciente. Es decir, si a mí, por ejemplo, me están contando un evento traumático y a mí ese elemento me hace vibrar, aunque sea el estómago o el pecho o cualquier cosa, significa que es algo que realmente yo tengo que sanar. Y yo no puedo ayudar a sanar una cosa que yo tengo pendiente. Entonces, yo me he hecho muchísimas regresiones, yo creo que llevo ya 30 regresiones o algo parecido, y todas están orientadas, muchísimas, a cosas que me hacen vibrar dentro de las sesiones. Por ejemplo, al principio tenía un cuadernito en el que cada vez que sentía algo emocional, por ejemplo, tristeza o demasiada empatía o demasiada angustia cuando alguien me estaba contando algo, me apuntaba en el cuadernito. Oye, mira, estás sintiendo esto cuando te están contando tal cosa. Y luego trabajaba eso en alguna sesión. Entonces, cuando tú te trabajas todo esto, empiezas a ser neutral y te pueden contar cosas terribles y tú, gracias a que las has trabajado, porque tú también las has vivido en tu presente, en tu pasado, en una vida pasada o en otra realidad, cuando tú descubres todo esto y lo gestionas, bueno, te permite hacer la terapia como terapeuta de una forma completamente objetiva y sin sentir todas esas emociones que al final te están haciendo no ver o no ayudar a la persona. Si yo tengo que ayudar y tengo que decirle, pues ahora tienes que pedir esta energía y yo ahora mismo no me siento con fuerza para pedirla porque me parece terrible lo que le han hecho y quiero venganza o me parece injusto, pues yo no puedo estar ayudando neutralmente, ¿no? No creo que esté rozando el micro, es que tengo un micro de estos hipersensibles. Entonces, bueno, pues al final es esto, es que creo que lo que tienes que trabajarte, o sea, los pacientes te guían para trabajar también cosas en tu corazón. Si tú consigues que ningún evento de ningún paciente te active emocionalmente, yo creo que te has convertido en mejor terapeuta de lo que eras. Porque si a mí me están contando una violación y yo siento una angustia tremenda, pues seguro que tengo una violación en mi pasado, ¿no? O en una vida pasada incluso siendo violador. Entonces, al final, me tengo que quitar de esa activación para poder ser buen terapeuta. A ver, dice otra pregunta. Si me he dado cuenta alguna vez de que un paciente me está mintiendo durante la regresión. Normalmente cuando pregunto, voy a contar hasta 3 y vas a ir al momento original. Yo más o menos valoro unos 3 o 3 segundos aproximadamente. Si alguien tarda más de 3 segundos en contestar, está incluyendo información, está valorando información o está creando información. Es decir, voy a contar hasta 3 y vas a ir al evento. Bueno, algo está viendo y no te lo está diciendo, algo le ha venido y no te lo está diciendo, algo no quiere compartir contigo, algo es demasiado terrible para hacerlo. Entonces, con eso lo que suelo decir directamente es, bueno, tu cabeza no te va a ayudar en esto,
todo esto que estás pensando no sirve para nada, lo primero que te ha venido es lo correcto, te guste o no, tenga lógica o no tenga lógica, sea algo terrible o no sea algo terrible, aunque no tenga sentido. Dime qué es lo que primero que te ha visto, lo primero que has visto. Y en ese momento la gente ya cambia y te explica, no, es que estoy viendo esto, pero no tiene sentido. Bueno, explícamelo. Y ahí a lo mejor ven otro tipo de realidades o ven muchas cosas que no se atreven a decirte, bueno, pues por lo que la gente no se atreve a decir estas cosas, que es muy complicado. Por miedo, es un bloqueo también. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no me preguntas, cerramos ya. Ah, mira, no, otra no, perdón, es la misma. Si me preguntas, cerramos ya y dejo paso a... Ah, mira, otra vez, ¿cuáles son los principales bloqueos si puedes hacer un repaso? Pues a ver, los principales bloqueos, lo voy a decir en orden, ¿vale? Porque son lo primero antes de la terapia. Antes de la terapia, la primera estrategia de los saboteadores suele ser pensamientos negativos, de que no lo vas a conseguir, de que no es lo adecuado, de que no es lo fundamental, no es lo que tú necesitas, etcétera, ¿no? Luego, después de eso, llegan los momentos de retrasar la decisión. Una vez que tomo la decisión, vamos a procrastinar, vamos a ponerlo todo lo más lejos posible. Ya tengo el teléfono, voy a llamarle, bueno, ya le llamaré mañana, voy a esperar a estar más tranquilo, voy a esperar a tener un momento de esto, voy a esperar a cobrar el mes siguiente, voy a, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Luego, sí, lo siguiente son las exigencias. Cuando yo estoy haciendo o voy a hacer la terapia, pues es que yo quiero que sea presencial en mi casa y quiero que sea a distancia, pero lo quiero por este método de conferencia, o yo quiero hacer el pago, pero lo quiero hacer por esta plataforma de pago, porque si no, no me siento seguro, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Luego tenemos dolores de último momento, malestares de último momento, que son pues, o accidentes o elementos inoportunos, he perdido las llaves. Os sorprendería la de gente que he hecho yo sesiones en coches porque han perdido las llaves de casa o no les abren en casa o cualquier cosa de esta, ¿no? O teléfonos que no funcionan o cansancios, ataques de pánico, etcétera. Luego, durante la terapia ya pasamos a... el primero son condiciones ambientales, son cosas del ambiente que no me gustan. No me gusta la luz, o me hago el cigarrito, me fumo el cigarrito antes, o me tomo un café, cualquier cosa, todo como para intentar apurar hasta el último momento, no enfrentarse a la decisión, ¿no? Luego lo siguiente que teníamos era, cuando se empieza la sesión, ausencia de sensaciones o paz. No, no está pasando nada, no me siento mal, mi vida está bien, mi vida está completa, bla, 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 ¿no? Luego lo siguiente, usar la cabeza, explicar las cosas que pasan o explicarme el entorno para que yo lo entienda, explicar más que narrar, porque eso me impide vivir la experiencia. Luego tenemos barreras de acceso a información crucial, que ahí se pueden ver eso, pues con edades ilógicas, o ya no me acuerdo más, o ahí ya no pasa nada, etcétera, ¿no? Y ahí buscamos el objeto dentro del cuerpo que permite o que está impidiendo acceder a esta información. Y luego ya pasamos a momentos en los que voy a contar hasta tres y va a salir la experiencia original. Y es una experiencia maravillosa, pletórica, familiar, en el que no está sucediendo nada. O voy a contar hasta tres y vas a ir al momento original. Bueno, estoy flotando, estoy en las nubes, estoy en una carretera, no hay nada, estoy en sitios en los que hay ausencia de tiempo y ausencia de sensaciones. Y luego, después de eso, sensaciones físicas intensas. Es decir, es como si de repente estás en un momento en el que no tiene por qué reaccionar así, pero te comenta, oye, pues mira, es que estoy sintiendo algo que me está empujando por atrás, o siento una presión en el pecho, es que no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, ¿por qué no puedes hablar? ¿Qué tienes? Tengo unas manos estrangulándome, pongamos, ¿no? O siento algo en las manos, o siento algo en la cabeza. Al final, todo eso vas también al origen y puedes ir trabajando. ¿De acuerdo? Y luego, bloqueo de conclusión, que es ahora que ya sé lo que ha pasado, una de dos, o no puedo hacer eso, o lo que pasa es que no me lo creo.
y no me lo creo, bueno, pues porque no me parece lógico lo que he visto, ¿no? Entonces, pues ahí ya he comentado las diferentes técnicas. Un segundo que tengo más preguntas por aquí. Bueno, ¿te ha pasado que una entidad te impide entrar en la experiencia? Bueno, constantemente. Muchas veces las bolas negras, las bolas de luz, esas que estoy comentando, cuando tienes un momento en el que no puedes acceder y preguntas, bueno, ¿qué es eso que, no te impide, que te impide acceder? Pues está en la frente. ¿Qué tienes en la frente? Bueno, pues es una especie de bola, es una especie de energía. O me está diciendo que no lo haga. Bueno, si ya me está diciendo que no lo haga, ya seguro que es. Seguro que es algo diferente, ¿no? Pero ahí pregunto sobre todo, bueno, ¿y eso que tienes ahí es físico o energético? Y dice, no, pues es energético. ¿Y esa energía es tuya o no es tuya? Y dice, sí, es mía. Pues si es tuya, es que a lo mejor es una parte de tu alma que está fuera de tu cuerpo en una experiencia anterior y que te está diciendo que no vayas por ese camino porque no tienes que ir por ahí. Pero también puede ser entidades externas que pueden estar diciendo claramente que no quieres que haga esto. O muchas veces con las manos estrangulando, no hay una experiencia traumática anterior. Dices, cuento hasta 3 y vas a ir a la experiencia original. Y no hay experiencia original. Y entonces ahí le digo, bueno, pues solo son manos de hombre o son manos de mujer. Son manos de mujer. Bueno, sigue los brazos y a quién ves. No lo sé, es una mujer. Pregúntale quién eres, qué quieres de mí, etcétera, ¿no? No me he centrado en eso porque no estaba orientada la sesión en entidades, pero hay muchísimo de entidades en todo esto. Luego, como psicólogo, has utilizado las dos formas de intervención a la vez. Por ejemplo, terapia cognitivo-conductual y regresión. A ver, yo muchas veces cuando trabajo como psicólogo, una de mis principales herramientas es la terapia regresiva. Cuando termino la terapia regresiva, hay gente que necesita técnicas nuevas para enfocar de nuevo su realidad. Entonces, por ejemplo, una persona que ha sentido una culpa tremenda por lo que sea, por una experiencia antigua, y está actuando en su vida actual como si la culpa fuera el motor. Una vez que descubre que la culpa no es el motor, aplicamos técnicas para no sentir la culpa o para hacer las cosas sin cargarte de energía de culpa o sin cargar a los demás con responsabilidades, no sé. Con cualquier cosa de esas, la terapia cognitivo-conductual lo que te permite son herramientas conductuales para no sentir la emoción. Pero la emoción se ha trabajado en la terapia regresiva. Entonces, cuando se aplican esas técnicas después de una terapia regresiva, son potentísimas, porque la cognitivo-conductual lo que te permite son herramientas para controlar cómo surge la emoción o cómo la manifiestas. Pero si esa emoción ya deja de estar o ha perdido mucha intensidad, cualquier técnica cognitivo-conductual que se trabaje después tiene una eficiencia muy grande, porque no existe tanta necesidad de hacer la conducta, sino existe una necesidad muy pequeñita porque la emoción ha descendido mucho y después de eso, cualquier técnica que tengas es bienvenida. Ah, ¿y esto cómo lo hago ahora? Así. Ah, vale, pues lo hago así. Pero ya no es, ¿y cómo lo hago ahora? Porque es que siento un pánico o una rabia tremenda. Bueno, pues en ese momento es muy difícil pensar, pero si has bajado la intensidad y empiezas a trabajar con técnicas, bueno, pues consigues tu objetivo con mucha facilidad. Siguiente pregunta. ¿Puedes relacionar sexualidad y bloqueos por parte de los pacientes? A ver, hay muchos bloqueos de sexualidad que vienen por abusos o que vienen por conductas que has observado o cosas que te han pasado de pequeñito o incluso que le pasaron a tu madre cuando tú estabas en el vientre, ¿no? Muchas veces esa sexualidad se queda interrumpida porque te han quitado tu poder masculino o tu poder femenino o se lo han quitado a tu fuente femenina. Por ejemplo, si yo tengo un poder femenino o yo no tengo poder femenino, por así decirlo, no tengo sensibilidad dentro de la sexualidad o la tengo muy perjudicada, es posible que a lo mejor a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela le haya pasado algo, ¿no? Y ahí se cortó el femenino. Y ahí puedo recuperar el femenino cuando estoy trabajando y se libera esa sensibilidad en la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Hay muchos bloqueos, pero yo no lo asocio tanto a bloqueo, lo asocio a que la experiencia desbloquea este tipo
de sensaciones nuevas. Hay gente que sí que me ha comentado que después de la terapia en la que había o no había bloqueos, han tenido una mejoría en sus relaciones, en su vida sexual, pero no es una correlación directa. O sea, yo como bloqueos a nivel sexual, yo lo trabajo como motivo de consulta. Entonces, si es con motivo de consulta, vas al origen y ahí pueden o no salir bloqueos, pero aparecen experiencias que lo justifican o que le permiten entender, ¿no? Entonces, hay gente que va a una vida pasada en la que era un violador y que cuando va a estar con su pareja, en cuanto ella o él siente que se está forzando a la pareja, pues de repente se bloquea porque ya no quiere volver a hacerlo. O cuando dice, no, es que, bueno, estoy cansada, pero venga, eh, pues en ese momento me bloqueo porque yo siento que estoy forzando y ya no. Pero ese es el bloqueo que se está preguntando con motivo de consulta, que no son estos bloqueos. La siguiente pregunta: ¿reflejan los pacientes posibles bloqueos que puede estar sufriendo el terapeuta? Es lo que os decía, si yo, por ejemplo, está sufriendo una angustia tremenda por una tortura y yo siento la angustia también, no es tanto que refleje mi bloqueo, sino que mi bloqueo o mi manifestación de esas emociones me hacen entrar en un estado que se llama visión en túnel. Cuando yo tengo una visión, y cuando tengo una emoción intensa física, o bueno, una dolencia física o una dolencia emocional intensa, hay un fenómeno que se llama visión en túnel que hace que yo solo vea la posibilidad de salir de esa emoción, con enfrentamiento, con huida. Entonces, si yo en ese momento en el que tengo que estar objetivo y tengo que estar escuchando al paciente y ayudándole, guiándole, yo estoy sintiendo una emoción intensa, en ese momento mi percepción de la realidad no es completa, sino está sesgada por mi necesidad de solucionar mi malestar. De forma que no es tanto que yo le vuelque el bloqueo, sino que mi bloqueo está impidiéndole trabajar a él, que es diferente. ¿De acuerdo? También, por ejemplo, si yo siento miedo porque el paciente me dice, mira, es que yo veo entidades en mi habitación y yo nunca he trabajado con entidades en la habitación y siento miedo por todo esto, mi forma de guiar la terapia no va a ser la misma, ni mucho menos. O si aparece una entidad poderosa, por así decirlo, y muy visceral, y yo siento miedo en ese momento, automáticamente me está nublando mi capacidad de guía. Entonces, al final es todo esto, son muchas cosas que pueden estar bloqueando, pero no es tanto a nivel de espejo de mío, sino a nivel de que cuando yo siento la emoción, no puedo ayudar al otro. ¿Alguna? Siguiente, eligen los pacientes a los terapeutas según madurez y desarrollo personal. ¿Es consciente o no? Yo creo que los pacientes eligen a quien les tiene que venir. Hay mucha gente que me está comentando que ha buscado, por ejemplo, terapia regresiva o solucionar problemas del vientre materno. Lo he estado buscando 10 veces en Google y a lo mejor yo aparezco, no sé, en el quinto resultado. Y, y bueno, lo ven, pero no lo ven. Como que no es el momento de hablar conmigo. Y luego de repente, al cabo de 3 meses de buscar, vuelven a buscar lo mismo y sí me han visto y sí ha aparecido. Es como, bueno, me comentan, qué raro, es como si no hubiese visto nada antes y de repente lo veo ahora porque es ahora el momento en el que me he decidido. Bueno, pues yo creo que eso funciona así. Creo que no es tanto que los pacientes elijan. Yo creo que el universo mm, me pone delante o nos pone a todos los terapeutas delante de la persona que está buscando la ayuda. Y yo creo que esto no está guiado por nosotros personalmente. Entonces no creo que lo elijan consciente o inconscientemente. Creo que eligen dentro de las opciones que les ha mostrado el universo o que les han mostrado sus guías o que les ha mostrado lo que sea. Y cuando entienden lo que están viendo, bueno, pues deciden actuar porque es lo que hay que hacer en este momento, no es para otro momento. Entonces no creo que haya una decisión consciente de esto es lo que yo quiero o no es lo que, o no es lo que quiero.
es simplemente lo que surja es lo que tiene que surgir, por así decirlo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias entonces. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis, bueno, pues también tenéis mis datos, que a lo mejor hay cosas que no se quieren preguntar y no se pueden preguntar en directo, como quien dice. Pues ahí tenéis mi contacto en la página web de la asociación y si no buscáis Leopoldo Ceballos terapia regresiva por internet y aparezco en algunos lados. Pues muchísimas gracias por vuestra atención, vuestro interés y bueno, un abrazo y bendiciones para todos.